Bueno, sigamos hacia adelante con este proyecto de desenmascarar la forma en que somos inducidos a pensar en la sociedad moderna específicamente, pero que realmente de una manera u otra fue aplicable a cualquier sociedad, lo único con otros métodos tecnológicos. Este video no es una continuación directa de la caverna de Platón, pero por supuesto mantiene una secuencia con esta. Así que sería conveniente que las personas comenzaran desde un principio, pero no va a ser necesario en este video. Vamos a hablar un poco más independiente acerca de las técnicas, los métodos, lo que realmente sucede y la realidad en que estamos envueltos. Es decir, esa realidad la podemos catalogar directamente de realidad virtual. Pero desdichadamente, dado el funcionamiento de nuestro cerebro, la damos como la realidad y punto. Cosa que es falso y peligroso. En realidad, salvo las experiencias directas y algunas historias o cuentos muy confiables de parientes o amigos muy cercanos, nosotros no tenemos nada de nada en nuestro cerebro que no pudiera haber sido objeto de manipulación. Y si algo está manipulado en nuestro mundo es la historia. Literalmente cualquier cosa que se nos haya dicho oficialmente sobre acontecimientos pasados tenemos que ponerlo completamente en duda. La historia es una fuente de poder y por lo tanto no está exenta, o más exactamente, no puede concebirse la historia sino como una expresión del poder vigente. Será contado las cosas según les convenga a ese poder, como les convenga a ese poder y dedicado a los fines que tiene ese poder en sí mismo. No va a existir historia alternativa permitida de una forma lineal. Cuando se producen fugas, etcétera, etcétera, son eso específicamente, fugas, pero no que voluntariamente los que se encuentran a cargo del poder te lo vayan a decir de ninguna forma. Cualquier narrativa histórica es solamente el fruto y la consecuencia directa de lo que le conviene a los poderes. No espere historia neutral, no espere narrativa neutral. No espere ni siquiera haber entendido determinados acontecimientos históricos por el hecho de que usted directamente estuvo involucrado, al menos que estuviese muy involucrado en ese hecho histórico. Les puedo hacer una anécdota personal, es decir, era yo muy niño, ¿no? Pero vivía cerca de la Posta 2 de Colombia. Ahí mataron a Cristino Naranjo. Bueno, por supuesto, los tiros se oyeron en mi casa, en todas partes, en todo el barrio. Y la chismosería tuvo su efecto, ¿no? Radio Verme inmediatamente dando versiones, etcétera, etcétera. Bueno, conclusión. Yo vine a enterarme de lo que realmente sucedió ese día cuando llegué aquí al exilio, muchísimos años después. A pesar de que, al menos en teoría, había sido un testigo auditivo del suceso en sí. En fin, aún uno viendo los acontecimientos, no puede considerarse exento de distorsión. Cuando después venga el package histórico que le va a presentar el sistema que gobierna, usted va a recibir algo distorsionado, que fue lo que recibí yo sobre ese suceso del que en teoría yo fui un testigo. Vuelvo a repetir la historia de cómo murió exactamente Cristino Naranjo, el capitán Beatón, todas esas cosas yo me vine a enterar aquí en el exilio muchísimos años después, no en el momento en que lo viví, porque en el momento en que lo viví, lo que recibí fue Radio Bemba, que fue lo que la gente pudo enterarse, que no se enteraron mucho más que yo, y después la versión oficial, edulcorada y al servicio del sistema. Así pues, ni siendo usted testigo, tiene por qué entenderlo todo. Esas visiones totalizadoras que da la historia solamente se logran a través de mecanismos académicos, y esos mecanismos académicos están controlados y retocan todo lo que se diga en función de los intereses del poder vigente en ese momento. Olvídense de intelectuales, olvídense de historiadores,
Por supuesto, siempre surgen historiadores, pero esos historiadores que surgen en contracandela con la versión oficial también son parte de algún mecanismo. Individualmente es muy difícil lograr nada, aunque no negamos la posibilidad de que muchos historiadores hayan sido suficientemente honestos, pero una vez que son honestos, son inmediatamente marginados del sistema académico. Así pues, olvídese usted de pensar que tiene en su mente lo que realmente ha ocurrido sobre los acontecimientos históricos. Usted, cuando mucho, tiene una versión de acontecimientos directos observados por usted mismo, de menor importancia la mayoría de ellos, y en algunos casos, alguna que otra chispazo que le haya entrado, pero sin confirmación de ningún tipo. Esa historia coordinada que sale en los libros es historia fabricada. Es una metodología para controlar su cerebro y no tiene otro propósito de convertirlo en partidario de los que detentan el poder, que por supuesto siempre serán los que tienen la razón, siempre serán los buenos, siempre serán los que no cometieron errores ni crímenes de ninguna índole. Los crímenes, por supuesto, siempre son de los enemigos. Los aliados nunca cometen crímenes. La visión más caricaturesca de todo esto se pudiera haber visto en la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin, uno de los mayores criminales de la historia, era aliado de Occidente. Y entonces, por supuesto, era el tío Joe, el venerado, aliado, y entonces sobre él no se decía nada malo. Se empezó a hablar más de él cuando comenzó la Guerra Fría, es decir, cuando se viraron entre ellos mismos y cada una de las partes comenzó a dar su versión para embarrar la imagen del otro. Así pues, salvo las experiencias muy inmediatas que usted haya tenido, usted debe siempre reflexionar sobre el resto de las cosas que usted cree conocer, cómo le llegaron, de qué forma le llegaron, en qué secuencia le llegaron, porque son grandísimas las posibilidades de que todo ese resto de conocimiento que usted tenga alejado de la experiencia histórica o quizás de la ciencia más pura, que ya hemos dicho en más de una ocasión que puede ser también retocada, pues todo eso va a ser pintura pura. Olvídese lo que usted sabe, lo que pasó, lo que está pasando en Irak, en Libia, en Siria. Lo que le llega a usted está retocado por los grandes medios masivos de comunicación, tanto de un determinado tendencia como de la otra. Todas darán versiones a su favor. La única ventaja que usted tendrá en este caso es decir que al haber grupos adversos, pues darán versiones diferentes y quizás de ahí usted logre determinar alguna realidad de una forma o de otra. Así pues, lo que usted tiene en su cerebro, señor, es una realidad virtual, es decir, algo hecho a pedido y a medida. Usted no es capaz de comprobar ni el 5% de todo lo que usted tiene en su cerebro, todo lo que usted cree saber y de todo lo que usted cree entender. La mayor parte de las cosas que usted tiene, en alguna forma o en algún momento le fueron implantadas. Y a partir de ahí usted funciona con ellas como si fuera la realidad, aunque está muy lejos de serlo. Insistimos una vez más, la gran guerra actual es por el control de las mentes y únicamente si nos deshacemos de los mecanismos que pueden controlarlo, podemos llegar a ser libres como personas. De otra forma siempre seremos esclavos, señores. Siempre seremos adscritos a alguna tendencia que fue la que mejor nos mintió, la que más cerca teníamos, la que mejor nos controló, y a partir de lo que se nos siembre con esas tendencias, empezaremos a interpretar el mundo como si fuera verdad, cuando es la verdad que se nos ha implantado y no la realidad. Así pues, señores, aún usted estando, o relativamente estando, debido a la más o menos cercanía o lejanía, de algún acontecimiento histórico, ni incluso en ese momento usted es un verdadero testigo de nada o casi nada. A usted, a partir de determinado momento, se le puede influir su mente para que, controlando y escogiendo bien las palabras por gente que sabe lo que tienen que decir, llevarlos a usted en una dirección o en otra sin que usted mismo se dé cuenta, a pesar de que usted cree que ha sido testigo y, lamentablemente, con la visión reforzada de que usted cree haber sido testigo. Vuelvo a repetir, usted incluso puede ser testigo directo de un acontecimiento y aún así no estar en condiciones de entender los verdaderos orígenes
de esos acontecimientos. Es decir, usted puede estar participando en una guerra y no entender siquiera quién fue el culpable de esa guerra o cómo fue que se logró motivar para que esa guerra se produjera. Y usted quizás vea la gente en las trincheras cayendo, las explosiones alrededor suyo, y usted cree que es testigo de esa guerra, pero usted no sabe ni siquiera quién la originó ni cómo se originó. Así que usted es un muñeco más, aunque esté participando del acontecimiento. De hecho, prácticamente eso es lo que surge siempre, que aún los participantes no saben ni de lo que están participando. Tal es la realidad de la vida. Vivimos en un mundo que se nos ha fabricado a través de palabras, se nos hacen creer cosas, se nos hacen luchar por cosas y terminamos incluso muchas veces dando la vida por esas cosas sin entender ni lo que está detrás de eso. De una forma o de otra, en democracia las cosas se han ido maleando cada vez más. ¿Por qué razón? Porque, digamos, este era un país más bien ingenuo. Estados Unidos era un país más bien ingenuo. En la Primera Guerra Mundial prácticamente no había aquí ni servicios de inteligencia. Es decir, esas maldades se aprendieron en este país después de la Primera Guerra Mundial y se perfeccionaron muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial. Los verdaderos expertos en todas esas marañas y todas esas mentiras eran los europeos, que sí se las sabían porque llevaban siglos en esas trayectorias. América era realmente muy ingenua, pero una vez que América fue sembrada con servicios de inteligencia, prácticamente aquí se han creado gobiernos paralelos. Y lo que le llama el Estado profundo luego entonces, ya usted no sabe ni qué es lo que está obedeciendo, ni frente a qué está. Porque desdichadamente esa maquinaria no sale al público. Están los secretos de Estado, las cosas que no se pueden decir, las cosas clasificadas, y todas esas cosas son precisamente las que deciden el verdadero accionar de la historia, y no lo que le están diciendo por la prensa día a día, que no es otra cosa que verdades entre comillas edulcoradas. Así pues es un mal matrimonio esto de democracia y servicios de inteligencia secretos, o mecanismos de espionaje, etcétera, etcétera. Ya esto se está llevando hasta extremos donde peligra la democracia misma desde el punto de vista de que en aras de la seguridad cada vez nuestras libertades son más conculcadas. Y por supuesto nadie quiere que le ponga una bomba, que vengan los terroristas y maten y hagan una masacre, etcétera, etcétera. Y por supuesto todo el mundo en esa coyuntura va a votar por más seguridad en lugar de por más libertad. Pero, vuelvo a repetir, esa libertad se va conculcando, conculcando, conculcando. Y de seguir por ese camino sin control, un día pudiéramos estar en una dictadura, aún quizás mejor disfrazada que las dictaduras tradicionales, pero dictadura al fin. Como vemos, después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto ha ido por un camino donde cada vez peligran más las libertades debido a la existencia de los servicios secretos de inteligencia, que son prácticamente los que deciden a escala mundial lo que realmente pasa y de las cosas de las que usted nunca se va a enterar posiblemente. Así pues, usted va y vota, usted decide qué funcionario elige, pero en realidad, por ejemplo, esto es muy curioso. Se dice que Donald Trump es el primer presidente realmente independiente en los Estados Unidos en muchísimo tiempo. Y bueno, independiente de qué, pues está claro que si los demás no eran dependientes, usted no tenía democracia. Aún así con Donald Trump veremos, pero por de pronto su imagen se está vendiendo como la del único presidente independiente que ha habido en este país en muchísimo tiempo. Y alguien que parece que quiere hacer algo distinto, ojalá así sea. Pero vuelvo a repetir, si los demás no fueron independientes, ¿a quién usted estaba respondiendo? Si los demás no eran independientes, ¿quién usted creía que tenía como presidente? ¿Quién usted creía que lo mandaba? ¿Y quién usted creía que estaba siendo el director de esta gran orquesta que se llama Nación? En fin, como vemos, vivimos en medio de una realidad virtual. Una realidad virtual. Una realidad virtual. Poco de lo que usted ve, usted lo puede confirmar y usted lo puede aceptar como si fuera real. Todo o casi todo puede ser ficción pura. De hecho, ya usted no sabe ni quién lo está gobernando, porque no importa el funcionario que usted elija, si responde a otros intereses por encima de usted, ya no es su subordinado, sino su jefe. Y entonces, una vez que decida por fuera de usted, ya usted no es libre. Así pues, ojo con su democracia, ojo con su democracia,